Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo bueno empieza con un clic. Gondwana. Más que agua, una joya. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el senador Silvio Ovelar, expresidente del Congreso Nacional. Vamos a conversar con él acerca del panorama político actual a casi 2 años de las elecciones presidenciales del 2023. También vamos a conversar acerca de cuál es la calidad de la respuesta que le da la política a las problemáticas sociales, los problemas y las necesidades de la gente en términos de salud, educación, seguridad e infraestructura. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el senador Silvio Ovelar, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Conectate con la vida que querés. Activa tu cuenta digital en Banco GNB. Es fácil y seguro. Sin filas, sin papeles y sin complicaciones. Empezá a pagar, recibir, controlar tus finanzas las 24 horas estés donde estés. Disponible en www.bancognb.com.py, App Store, Google Play y App Gallery. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Te quiero hablar del agua mineral Gondwana, el agua que tomamos aquí en Líderes. Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable durante más de 400 millones de años, manteniendo su pureza. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por chefs y sommeliers europeos por ser el agua más pura del mundo. Ya estamos en compañía del senador Silvio Ovelar. Silvio, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme en esta mesa de líderes. Gracias, Federico. Un gusto poder estar contigo y, bueno, estamos para una amena charla. Senador, descríbame el panorama político actual a casi 2 años de las elecciones presidenciales del 2023. Bueno, un escenario diferente a lo que hemos tenido en periodos anteriores, con un gobierno que ha obtenido una mayoría parlamentaria, holgada mayoría, como muy pocas veces se ha dado desde este nuevo proceso democrático, que le permite llevar adelante muchos de sus proyectos de una manera, diríamos, ideal para el presidente Santiago Peña, y con una gran fortaleza de tener a un Partido Colorado como un órgano orientador también, como una coraza para este proceso que estamos viviendo. Lógicamente, en democracia siempre vamos a ver las turbulencias, vamos a ver los berrinches que son propios de la democracia. Yo me gusta siempre mencionar lo que decía Montesquieu con respecto a que si uno veía una sociedad paralizada, un pueblo, una nación así anestesiada, es porque ahí había tiranía. Cuando hay democracia siempre van a haber ese tipo de movilizaciones que son propias de este sistema, que muchos a veces cuestionan, pero para mí es el mejor de los sistemas políticos, sin lugar a dudas. Silvio, dígame, ya que me menciona la turbulencia como una característica propia de sociedades donde no hay miedo a la tiranía,
dentro del movimiento Honor Colorado, ¿se le tiene miedo al líder del movimiento? ¿Hay miedo al disenso? Bueno, yo puedo hablar con propiedad porque yo no soy originario de Honor Colorado. Yo me incorporé a finales del año 2021 y tuve la suerte que fui muy bien recibido y siempre menciono el trato que me ha dado el propio líder del movimiento, hoy presidente del partido, don Horacio Cartes, y me dio el privilegio siendo nuevo, al igual que Calé y José Alberto Alderete, porque fuimos los tres que nos incorporamos en ese momento y formamos parte del comando político, que es un órgano en donde se toman muchas decisiones. Y hay un respeto evidente hacia don Horacio, pero siempre hubo y hay debates importantes al interior del comando y siempre prevalece la opinión de la mayoría. Te acordarás, el debate más álgido que habremos tenido en todo este periodo fue cuando se trató el caso de la destitución o la pérdida de investidura de Katia González, donde yo salí más golpeado por el hecho de haber asumido una posición diferente y donde la mayoría finalmente impuso el criterio del movimiento. Ok, es decir, pertenecer al movimiento Honor Colorado no significa tenés que coserte la boca si vas a estar en ese movimiento. No, porque ves vos que hay opiniones que no tienen la uniformidad que muchos pudieran haber dicho, bueno, esa es la lógica de Honor Colorado. Ok. Senador, ¿tiene usted amigos que son empresarios, que tienen empresas o que están relacionados con inversiones grandes, rurales? Yo tengo muchos amigos que están en el sector rural, primero porque yo soy un pequeño ganadero, soy miembro de la Brangus y también tengo mi proyecto de forestación. Algunos dicen reforestación, pero como en mi caso la forestación lo hago en campo, es forestación, no es reforestación, no es una, ¿cómo le diríamos? Una plantación nativa deforestada y que fue reforestada, no. En mi caso es forestación y me va muy bien con el eucalipto. Así es que yo tengo muy buena vinculación con amigos del sector productivo. Le hacía esta consulta porque quiero preguntarle si usted cree que estos empresarios, los tomadores de decisión, cambian decisiones con respecto a planes a partir del caso de los chats de Lalo, o no cambian las decisiones de los tomadores de decisión que salga a la luz estos casos que tienen que ver con vínculos de la política con la corrupción. El tema de Lalo a mí me parece hasta aleccionador, porque a mí me consta, porque te comentaba, yo siempre voy siempre a las exposiciones de animales, porque me gusta ver los buenos animales, y yo lo veía a Lalo como casi un virrey, en el trato que tenían con expectables hombres de la sociedad paraguaya. Hoy la gente se rasga la vestidura porque chateaba con fulano y mengano. Pero el trato que tenía con grandes exponentes de la sociedad paraguaya, integrantes del sector productivo, yo no lo conocía a Lalo, nunca tuve trato con él. O sea, trato muy alejado, pero me llamaba la atención porque algunos amigos me dijeron, él es el presidente de la rural de Pedro Juan y era un muy buen expositor de la raza Nelor. Inclusive sus animales eran campeones. Pero yo veía bueno, partiendo de esa base, uno no se hubiese imaginado lo que finalmente se revela hoy a través de los chats. Pero evidentemente su fortaleza no viene del hecho de haber sido electo diputado. Probablemente, si él vivía en el anonimato, hubiese tenido incluso hasta más poder, porque ya lo evidenció con lo que hoy se está revelando. Correcto. Sí, todo el tiempo en los medios se está repitiendo la noticia que tiene que ver con quienes chateaban con Lalo, pero yo quiero
volver a la pregunta que le hice. ¿Repercuten los tomadores de decisión y alguien que tenía planificado hacer inversiones, aumentar la capacidad productiva de su campo o de su industria, cambia de decisión porque sale? Yo creo que en alguna medida va a cambiar el comportamiento de cierta gente, pero el país en sí, veníamos tan bien y creo que seguimos siendo la mejor opción en toda Sudamérica. Pero voy a salir del tema, voy a salir de lo del halo, que es de interés superlativo de algunos medios, porque hoy vivimos una dictadura de la comunicación, o sea, una confrontación de intereses, de grupos económicos en sí, que tienen sus respectivos medios como sus escuderos para sus proyectos políticos, sociales y también económicos. Entonces, soy invitado hace poco tiempo para participar de un foro de legisladores de todo el planeta, invitado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Y bueno, yo tenía mi esquema, me estaba preparado y bueno, pero mi conclusión también es muy especial una vez que estuve ahí. Yo dije, el Fondo Monetario jamás nos hubiese invitado porque tuvimos representantes de Centroamérica, Sudamérica y de Asia y especialmente de África. Muchos morochitos en la... Mi interpretación es que se estaba dando un nuevo giro geopolítico en el mundo. Porque estamos hablando todavía durante el gobierno de Biden. Aún Trump no había asumido la presidencia. Es que emerge una nueva potencia y está a punto de darse lo que Graham Allison, ese politólogo americano, escribe en el año 2014 un artículo que se llama La trampa de Tucídides, que es cuando una fuerza hegemónica ve que un poder emergente le crea problemas, termina en guerra. Y el ejemplo es la guerra entre Esparta y Atenas, que fue el origen del fin de esa gran civilización griega. Entonces, ¿qué es lo que ve Graham Allison? Que hoy la superpotencia hegemónica, que es los Estados Unidos, hoy ve un peligro económico que ha crecido enormemente, que es la China continental, pero no solamente eso, teniendo a un líder como Xi Jinping, no solamente ya un peligro económico, sino también armamentístico a futuro. Entonces, las inversiones que ha hecho China en varios países de nuestro continente hacen de que el Fondo Monetario haga un giro hoy. Y en ese sentido, si hubo un país leal, aliado a los Estados Unidos, no creo que haya habido otro más leal y sincero que el Paraguay. Y bueno, ¿a qué voy? Hubo una queja generalizada por la inflación, la devaluación de sus monedas y las deudas que eran imposibles de ser cubiertas. Y yo decía, pero don Herminio Cáceres, ese expresidente del partido, no estaba muy alejada de la realidad cuando decía que el Paraguay, comparado con esos países, es un país que tenía unos oportunidades. No era el país de maravillas, pero que tenía una ventaja comparativa enorme. Y creo que seguimos con esa misma imagen. Lógicamente, vuelvo a lo de los chats, pueden repercutir, pero lo que se ha hecho en materia económica, convengamos, y esto no es un mérito solamente de Santiago Peña. Correcto. Esto se inicia con Nicanor Duarte Frutos. Yo formé parte de ese gabinete y hay que darle el mérito, aunque no sea un correligionario, al señor Borda, Dionisio Borda, quien pone orden, cuando estuvimos al borde del default, pone orden en las finanzas públicas. Y de ahí en más se sucedieron gobiernos tras gobiernos quienes respetaron justamente este diseño original, por decirlo así,
y que nos da un posicionamiento al punto tal que nuestro ministro actual de Economía, Carlos Fernández Valdombino, fue designado, fue premiado incluso por su gestión al frente del Ministerio de Economía nuestro. Correcto, correcto. Convengamos, senador, que los inversionistas propios y extraños no necesitaban el caso Lalo Gate para conocer que en Paraguay hay una epidemia de corrupción. Sí. El informe de la Secretaría de Estado sobre Paraguay de Estados Unidos 2024 ya hablaba en términos fuertes de una corrupción rampante. Y este tema de los chats de Lalo ponen nombres de personas muy importantes en los tres poderes del Estado, pero no se descubre que haya una epidemia de corrupción que ya se sabía. Senador, es el poder Lo que jurídico. no sabíamos es que un particular, porque voy nuevamente a su era no política, Cierto. que un particular tuviera tanto poder sin estar en ninguno de los poderes del Estado. ¿Por qué tenía ese poder? Y el poder del dinero, de los vínculos, de las operaciones ocultas, evidentemente, él era tratado como un gran señor. Y a mí me consta, yo no tengo vinculación, el señor Gómez no me ha hecho ningún favor, ni me ha hecho ningún daño, pero yo no tuve vínculos con él. Correcto, correcto. Me hablaba, senador, hace unos minutos de grupos económicos con medios de comunicación como escuderos. Sí, sí. Y ahora me habla del poder, el gran poder del dinero del fallecido diputado Lalo Gómez. Me hace acordar, no hace mucho tiempo, sentado aquí en el programa, me decía el señor Carlos Mateo Valmelli, me decía, la clase política paraguaya es una clase privilegiada pero sin poder. Es una clase subordinada a la clase empresarial que son quienes verdaderamente tienen el poder. Voy a utilizar unos términos del presidente Milei para hacerle esta pregunta. Sí. ¿Existe en nuestro país una casta política y una casta de magnates, la primera casta subordinada a la segunda? Es que en los sistemas anteriores, en las listas cerradas, evidentemente esas castas financieras elegían quienes los iban a representar. La plutocracia siempre tuvo fuerza en el Paraguay. Y esto no es nada nuevo. Y no es patrimonio solamente del Partido Colorado. Remontémonos a la historia en los primeros años del siglo XX y vas a dar cuenta que esa casta, esa aristocracia liberal era la que tenía el control real en la República, y después eso se fue suplantando por otras castas, por tomar esa denominación de Milei. Pero ahora, en el sistema de desbloqueo de listas, ocurre lo siguiente: ya no quieren ser representados, ya ellos mismos quieren ocupar los espacios. Y evidentemente, en la política nacional, en los partidos tradicionales, y esto no es un patrimonio solamente nuestro, esto se da en toda Latinoamérica y el mundo. Un estudio muy bien hecho por Robert Dahl, un politólogo brillante, al igual que Maurice Duverger, ya nos habla de cómo la plutocracia siempre ha tenido fuerza en todos los países en el sistema de elección y de ocupar bancas a través de los recursos financieros. Y el Partido Colorado no estuvo exento de eso. Es más, en la primera etapa de la era democrática se decía que algunos exponentes, lógicamente, llegaban a los primeros lugares de la lista por el aporte financiero. ¿Te acordás que se hablaba siempre de eso? En mi caso particular nunca me cupo ese privilegio porque yo soy un hombre de terreno, de campo, y mi mayor fortaleza siempre ha sido mis bases partidarias hasta hoy. Yo soy un zoón politicón que llegué muy temprano a los cargos electivos. Mira, a los 25 años fui presidente seccional y todos decían, pero vos no estás bien de la cabeza, ¿cómo le vas a enfrentar a las vacas sagradas del partido en mi comunidad? A los 30 fui el gobernador más joven
A los 34 ya fui el ministro más joven del gabinete de Nicanor y desde el año 2004 a hoy soy el senador con más años en el Congreso de la Nación. Entonces tuve la fortuna que sin ser parte de esa oligarquía plutocrática haya llegado a los cargos. Senador, los políticos de base necesitan financiamiento para sus campañas. Si yo recibo ese sponsoreo de parte de esas clases acomodadas empresariales, se desvirtúa la política porque el político deja de representar los intereses, las necesidades y los problemas de la gente y pasa a representar los intereses corporativos de esos grupos. Sí, claro, porque muchas veces, y en este modelo electoral, porque nos decían que el desbloqueo de listas para estas candidaturas plurinominales nos generarían, o sea, sería la panacea, que los mejores representantes tendríamos hoy en el Congreso de la Nación, porque la lista sábana era justamente la representación sencillamente de esas castas con mayores recursos. Pero finalmente, si hace una comparación en quiénes eran los representantes en el Congreso de la Nación entre esta y el primer Congreso del periodo democrático, ya se dan cuenta, yo tengo que admitir, yo soy parte de esta, nuevamente, de este nuevo sistema electoral. Yo he sido el senador más votado del Partido Colorado. Y recuerdo muy bien porque yo era un jovencito que le acompañaba a mi padre, que era diputado, en las primeras sesiones de este periodo democrático. Y esos debates entre Campos Cervera, Evelio Fernández Arévalo, Calega Laverna, tenían 8 niveles. Así mismo, absolutamente. Entonces, convengamos que este nuevo sistema electoral, y es más, el que no tiene recursos, o tiene que ser periodista, o tiene que ser un gran influencer para tener fuerza electoral. Los recursos financieros son determinantes, y eso puede hacer de que se dé esto que te decís, la subordinación al patrón que le sponsoreó su campaña. Exactamente. Y eso existe. Querer negar esa influencia es tratar de tapar el sol con un dedo. Okay. El comportamiento, okay. Y bueno, en ese sentido, el Partido Colorado dentro de todo ha tenido una gran fortaleza en tener una nucleación que ha tenido una lógica más constante, diría, que los otros partidos. Y creo que la aprobación de muchos proyectos de ley con orientación partidaria es la demostración de lo que te estoy diciendo. Correcto. Senador, en una escala de 1 al 10, ¿qué calificación le pone a la gestión Santiago Peña a 1 año y medio de la presidencia? 7.5, 8. Muy buena gestión. ¿Por qué? Por los grandes avances que hemos tenido, no solamente en materia de programas sociales que se van cumpliendo de manera paulatina. Y eso uno puede ver reflejado en los números del presupuesto. Fíjate vos, ahora se inició el programa y los resultados no vamos a ver todavía palpablemente ahora. Esperar septiembre, octubre. Inclusive en junio y julio ya vamos a ver cómo el circulante se va a ver en todo el país. El programa Hambre Cero para la escuela implica 1.6 billones de guaraníes más con respecto al 2024. En materia de salud, acaba de inaugurarse el gran hospital de Coronel Oviedo. Se va a inaugurar el gran hospital de Itapúa. Hay una ampliación de 900 mil millones de guaraníes más en salud, donde la inversión también, o sea, lo que se prevé presupuestariamente para los medicamentos, porque una de las quejas es de que no hay medicamentos en el hospital. Esa excusa ya no vamos a poder tener
porque los recursos están contemplados. Le dimos a los docentes un incremento entre el año pasado y este año, 24% a los directores, supervisores, coordinadores. A los docentes de la escolar básica le dimos un incremento de 8% en el 2024 y en el 2025 se va a completar otros 16%. Esos docentes que ganaban en el 2017 1.800.000 guaraníes, ¿sabes cuánto van a ganar hoy por turno? 3.700.000 guaraníes por cada turno. Por cada turno. Que es una reivindicación justa para la docencia. Pero eso está dentro de un paquete de 500.000 millones de guaraníes que incluimos para el presupuesto 2025, que va a ser gradual. La primera etapa se le va a otorgar el 50% del incremento en el mes de abril y en junio el 100%. O sea, ese problema que hoy tenemos, o que pudiéramos decir que era un inconveniente, no podíamos capacitarles a nuestros maestros porque no le pagábamos bien, creo que hoy ya no puede darse como excusa. La inversión en Tecopuna, las transferencias monetarias condicionadas, es un incremento de 500.000 millones de guaraníes. Adultos mayores, una inversión de 400.000 millones de guaraníes más. Programa de las viviendas populares a través del Ministerio de Urbanismo, 280.000 millones de guaraníes más, sin contar la inversión que va a estar haciendo Itaipú a través del acuerdo al que arribaron el presidente Santiago Peña y Lula. O sea, nosotros aún no estamos viendo lo que va a significar la ejecución de esto. ¿Y por qué tenemos estos presupuestos? Porque de entrada unimos la Secretaría de Tributación con Aduana. Hoy ese organismo genera ingresos que permiten proyectar esto que te estoy diciendo. Correcto, casi 1.000 millones de dólares de recaudación más 2024 con respecto a 2023. Así. Senador, entiendo por lo que usted me está diciendo que además de la gestión y de la voluntad política para encarar los problemas sociales, el problema es financiero. Hay que tener los recursos para esas inversiones en hambre cero. Pero vos sabés que finalmente la economía es determinante. ¿Te acordás de aquel famoso debate entre George Bush y Clinton? Es la economía estúpida. Es la economía. Famosa frase. La famosa frase. Pero eso aún, yo creo que enero, febrero, hasta vamos a tener muchas quejas todavía, porque ese circulante todavía no va. Con el programa Hambre Cero, los productores de todo el Paraguay, los pequeños productores, los productores hortícolas, van a tener un ingreso que nunca se ha tenido en ese sector, porque va a dinamizar la economía, la microeconomía de cada uno de los distritos y de todo el Paraguay, de todos los departamentos. Correcto. Ahora, senador, el presidente Santiago Peña, a partir de este acuerdo que hizo con Lula y que tiene que ver con el precio de la tarifa de la energía que la ANDE le compra a Itaipú, de venta de Itaipú, y a partir de este excedente, cuando se forma la DENIT y el excedente de casi 1.000 millones de dólares, obtiene ciertos recursos para estas inversiones sociales. Sí. Ahora, me quiero detener en este tema de los recursos. Nicanor Duarte Frutos, el expresidente, me decía aquí en el programa, o los gobiernos empiezan a plantear respuestas reales a los problemas de la gente, o no vamos a poder sostener la democracia. Le preguntaba yo qué se tiene que hacer desde el gobierno o desde la política para dar esas soluciones, y me decía él, el sistema impositivo es la mejor manera, sin violencia, sin revoluciones, de generar una distribución de la riqueza y de fortalecer los servicios públicos que brinda el Estado. Yo propongo un nuevo pacto social, me decía Nicanor, un pacto social a través del cual eliminemos subsidios, porque los impuestos bajos son subsidios
disfrazados, me decía él, eliminar subsidios a, por ejemplo, bancos o multinacionales agroexportadoras para poder dotar al Estado de más financiamiento que necesitamos para inversión en capital humano, salud y educación. Él propone un pacto fiscal nuevo. ¿Cuál es su reflexión, senador, sobre esta propuesta? Bueno, el doctor Duarte Frutos tuvo la virtud de darle mucha autonomía al ministro de Hacienda de ese entonces. Yo puedo hablar con propiedad porque formé parte de su gobierno y él le sumó un condimento fundamental, que fue que él mismo visitó los partidos políticos y generó un gran pacto social, un gran acuerdo que permitió la reforma de la caja fiscal. Hoy se hace necesario ese mismo pacto. Hoy todo lo que se había conseguido en ese entonces sobre la caja fiscal, hoy fue absolutamente vulnerado. Hoy la caja fiscal genera un déficit mes a mes y cada vez se incrementa año tras año, que nos exigirá un pacto social importante. Con respecto al tema de los subsidios, a mí no me extraña, porque recuerdo muy bien, yo era su ministro de Acción Social y le planteo las transferencias monetarias condicionadas. No me olvido nunca esa anécdota porque le planteo en Taiwán, yo le acompaño a la asunción del presidente de Taiwán en ese entonces, le digo la idea de las transferencias monetarias, el programa Tecoporá. Y me manda a la puta, Nicanor. ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Ya regalaste plata? Yo le dije, no, presidente. Después le hablé de las acciones y corresponsabilidad. Él no estaba de acuerdo con esos subsidios. Hasta que se reúne con Lula y Lula le dice, porque él le admiraba y creo que le decía admirar, le dice, en una conversación dice Lula, hablé con me contó mi asesor, porque Frei Beto era el asesor de Lula, dice, me contó mi asesor que vino tu ministro de Acción Social para que haga algo parecido a Hambre Cero, a Bolsa Familia, Bolsa Escuela, para que ustedes hagan. Yo te sugiero que pongas en marcha, eso te va a ayudar enormemente. Si quieres ser reelecto, Nicanor, ese es el programa base, le dice. Nicanor gira totalmente su visión. Yo ya no estaba en el ministerio cuando ocurrió eso, ya había ido a ocupar mi banca en el Senado, y cuando vuelve se inicia el programa Tecoporá. Pero con el error de darle el nombre de Tecoporá, yo quise darle el nombre de Prenda, pero yo le di el nombre de Tecoporá, y en ese tiempo también se estaba creando el programa, un movimiento político de Lugo que era Tecoyoyá. Entonces mucha gente confundió y creyó que Tecoyoyá y Tecoporá era lo mismo, y mucha gente en el Paraguay sigue creyendo que el padre de la criatura de esa transferencia es Fernando Lugo. No, fue en el gobierno de Nicanor, y fui yo quien acordó con los amigos del Ministerio de Desenvolvimiento Social, creo que le llaman en el Brasil, para que solamente que el Lugo, cuando llega al poder, amplifica el programa, porque lógicamente recibió la sugerencia de Lula. Cuando usted le plantea crear el programa, ¿se lo plantea como una estrategia política? Claro. ¿O se lo plantea una estrategia social? Pero Nicanor pensaba que era regalarle la plata a la gente, porque no entendía todavía la incidencia de las acciones de corresponsabilidad, que tenía que haber guías familiares, que se tenía que exigirle a los niños que vayan, se vacunen, porque y era dinero que permite comprar los alimentos, porque ¿qué es lo que con eso uno busca? Es cortar ese círculo intergeneracional de pobreza. Abuelo pobre, padre pobre, hijo pobre. Correcto. Entonces, asegurarle, pero ¿por qué es importante lo que está haciendo hoy Santi Peña, conectando con esto? Nosotros ya tenemos el programa de transferencia condicionada, pero ahora vos le garantizás al niño su alimentación en su escuela, desayuno, almuerzo
y merienda. O sea, cerrás el circuito prácticamente. Perfecto. Hoy Nicanor tiene una visión absolutamente mucho más clara respecto a la importancia. Él me dice, yo no creo solamente en la mano invisible del mercado, yo creo en la mano visible del Estado. Sí. Pero para eso el Estado no puede ser pobre. Sí. Y no podemos seguir dando subsidios indirectos a grandes corporaciones. ¿Cierto? ¿Qué opina usted? Y coincido con Nicanor. Yo creo que tendríamos que hacer una revisión, pero eso exige, tal cual él manifiesta, un pacto político y social. ¿Quién es usted, senador? Y yo soy un soñador, alguien que desde muy jovencito, cuando por primera vez siendo alumno de una escuela pública, lo ve al general Stroessner llegar a la escuela y ser aplaudido por toda la multitud, dijo, alguna vez yo quisiera ser un gobernante, y que creció frente al mercado municipal de Coronel Oviedo y se iba permanentemente a ese mercado y los mercaderos, las mercaderas me decían, ojalá que nuestra autoridad, nuestro intendente venga a visitarnos, Bueno, me gustó siempre la política, tuve la fortuna, la bendición. ¿Cuántos años tenía cuando lo vio a Stroessner llegar? Tenía 7 años, porque la escuela en donde yo entraba se llamaba Escuela General Stroessner. Y mirá la paradoja del destino. Hoy, con recursos de la Itaipú Binacional, esa escuela que se inauguró con recursos de la USAID, o sea, del gobierno americano en ese entonces, en 1974, va a ser absolutamente refaccionada, rediseñada con fondos de Itaipú. Después del 74, estamos hablando de 50 años. Va a tener una modificación total esa escuela de mi barrio donde yo participé y el colegio que está al lado, porque ya se trata de locales así integrados. Y bueno, cuando iba al mercado, le comentaba, hasta ahora sigo yendo, siempre decían, ojalá que cuando llegué a gobernador tomo la siguiente determinación. Se reúne mi gabinete, era el primer día, era el día lunes en donde asumía el cargo. Le llamo a todo mi gabinete, acompáñenme. Estaba impecablemente trajeado todo. Les invito a almorzar. Los llevo al mercado a almorzar. No podían creer mis funcionarios, porque era un sueño que se cumplía. Hacía realidad aquella frase que una señora que le llamaba ñapilá, que hacía la mejor empanada de mandioca del mercado, había dicho, ojalá que nuestra autoridad venga acá a ver cómo vivimos. Y cumplí con ese cometido. Senador, nombres de papá y mamá. Silvio Ovelar Estigarribia, Hermelinda Asunción Benítez, son personas extraordinarias. Yo tuve una niñez muy, muy feliz, tuve una adolescencia muy feliz y ahora, hasta hoy los recuerdo. Tengo la fortuna, la suerte, la bendición de tenerlos todavía con vida. ¿Y qué valores le dejaron Silvio y Hermelinda? El de la solidaridad. Y no me olvido nunca de un hecho, de una enseñanza de mi padre. Yo era cadete del Liceo Militar Acostaño. Y lógicamente mi papá tenía un auto del año, en ese entonces tenía un Toyota, teníamos un Honda Accord, después compró un Toyota Corona, que era un buen vehículo. Y en esa fecha iba a haber un 15 años en Villarrica, donde yo iba. Y no me olvido nunca, le digo a papá, hoy es el 15 años. En ese entonces Bruno Masi, con la música, era la sensación, al igual que Rubén Rodríguez, pero Bruno Masi ahí en el Club Porvenir Guaireño. Yo uniformado impecablemente me voy y le digo a papá, papá, quiero usar el auto. No, me dice, ahí tenés el bandeirante para llevar. El bandeirante es un vehículo de trabajo que habitualmente se usaba para ir al campo, porque y yo no entendía eso. Era el cumpleaños más importante y no llevo el auto que siempre usaba y me da el bandeirante. ¿Y qué hago? Me voy. Llevo mi bandeirante
con cierta vergüenza me quedo primero le pongo una toalla ahí para que mi uniforme blanco no se me... Porque era un vehículo de trabajo, el asiento podía tener tierra, podía tener un... Bueno, dejo a 3 cuadras del Porvenir Guaireño, muy bien, llego, todo muy bien la fiesta. Y cuando salgo de la fiesta me voy agazapadito para subir. Ahí mis amigos en sus autos corren. Beto, me dice, ¿algún problema? Me dice, ¿vieron que si necesitas te llevamos a Oviedo? Me dice. ¿Cuál era la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Que uno no tiene que presumir nunca. Uno tiene que mantener la humildad siempre. Esa era la mujer. Aunque tengas esto, de vez en cuando tenés que aterrizar en tu realidad. Nosotros, con eso me decía, nosotros, mis hijos, somos gente de trabajo. Vos tenés que estar preparado para las farras, para irte con tu Toyota Corona del año, como sin tener vergüenza de nadie. No, nunca tengas vergüenza de ser alguien con este origen, el origen de trabajo. Difícil de digerir la lección, pero agradecemos años después a los viejos que nos hayan enseñado. Y yo les adoro a mis padres por ese tipo de enseñanza. Yo no entendía en ese momento, yo me quería morir. Ponete en mi lugar, era jovencito, era cadete del liceo y yo y todo el mundo burlándose por el vehículo. Pero era una dosis de... Senador, ¿en qué cambió de forma de pensar? ¿En qué tema usted pensaba la cosa va por acá y años después dice, no, en realidad la cosa va por acá? No, en muchas cosas. Es que yo no le temo a las equivocaciones. Yo cometí muchos errores en mi vida. Y la equivocación, el error no es el inicio del camino, sino apenas te abre el camino al conocimiento. Y yo he cometido muchos errores y no soy de aquellos que se aferran a su idea. Yo soy consciente de mi falibilidad, de mis limitaciones, porque yo soy un hombre imperfecto que comete muchos errores. Y a veces soy muy franco, me gusta ser sincero, y a veces cometo errores que me hacen reflexionar y he cambiado mi parecer en muchos cuando me demostraron mis falencias o mis errores en ciertos campos. He hecho el giro sin ningún problema, sin la inhibición de aceptar mi cambio de parecer. Senador, Yo voy a dar un solo ejemplo. Sí. Yo le tenía un concepto diferente, por ejemplo, a don Horacio Cartes. En mis inicios, yo ni en la puta vida voy a trabajar con este señor, decía, en sus orígenes. Hasta que me cupo trabajar con él. Y hoy tengo una gran sintonía. Y coincido en varios de sus planteamientos. Y bueno, yo vengo de una escuela política del doctor Argaña, en donde nosotros le veíamos al empresario. ¿Se castiga, senador, eso en política con aquello de panqueque, te das la vuelta muy fácilmente? ¿Eso tiene un costo político? No. Hay que analizar muy bien en qué contextos se dan los giros políticos. En mi caso, vuelvo a repetir, yo vengo de la escuela del doctor Argaña y nosotros le veíamos a Guasmosi como la antipolítica. Y mi cuestionamiento al señor Cartes cuando viene al partido era ese título de empresario. Pero con los años uno va aprendiendo que esta dinámica de nuestro quehacer partidario nos permite convivir con todo tipo de gente. Y está el que te cambia de parecer de la noche a la mañana, que vos no sabés, el vivito, el pillito, el que está a punto de hacer un giro aquí y allá de la manera más insospechada. Pero también están los que analizan muy bien
cuáles son los pasos que van a dar. Correcto. Y yo, sin ningún tipo de rubor, te puedo decir que de Mario Abdo Benítez me fui a despedir de frente. Mario Abdo Benítez no le vio a Beto Velar conversando con Horacio Carter ni con Santi Peña a través de la televisión, sino yo me fui, mira, hasta acá llegó nuestro acuerdo. Y creo que lo he hecho con sinceridad. Y hoy mi decisión creo que fue correcta. El vaticinio que le daba a Mario Abdo Benítez de que Santi Peña era la figura con la que íbamos a llegar. Porque vos sabías que Hugo Velázquez fue mi camarada en el Liceo Militar Acostañón. Ah, no sabía. No, nosotros crecimos juntos. Yo le tengo un gran afecto a Hugo. Hugo es un gran amigo, un buen tipo, un gran tipo, Hugo. Pero como yo soy cientista político, ¿cuál es mi herramienta? Mi machete, mi asada, son las encuestas. Es más, yo diseño las encuestas. Y el nivel de rechazo que él tenía en ese momento como vicepresidente era tan alto que me decía muy bien esos números que con él el Partido Colorado no ganaba las elecciones. Y en contrapartida teníamos una figura fresca con una muy buena proyección que era Santi Peña. Y no me he equivocado. Y querés que te haga un vaticinio. Yo creo que Santiago Peña está para cosas mucho más grandes. Yo creo que lo mejor aún no estamos viendo. Te acabo de dar los números del presupuesto 2025. Inversión social. Inversión social. Como nunca antes un gobierno en la República del Paraguay va a invertir lo que está invirtiendo hoy. Lógicamente, como somos falibles, estamos expuestos a cometer errores. Senador, le quiero hacer una consulta, pero quiero que me responda a esta consulta luego de la pausa. Hacemos una pausa y después me da su respuesta. ¿Quién cree usted, y usted está incluido seguramente dentro de los posibles, quién cree usted que va a ser el candidato a presidente de la República en el año 2028 por el Partido Colorado? Me responde luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme presentarles una noticia que tiene que ver con el Banco GNB. Descubrí todo lo que podés hacer a través de un clic. Pagar tus cuentas, programar tus ahorros mientras estás tomando un café o podés hacer una transferencia mientras estás en el gimnasio. Activa tu cuenta digital del Banco GNB sin filas, sin papeleos y sin complicaciones, solamente con tu cédula de identidad. Activa tu cuenta digital del Banco GNB. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el senador Silvio Velar. Conectate con la vida que querés. Activa tu cuenta digital en Banco GNB. Es fácil y seguro. Sin filas, sin papeles y sin complicaciones. Empezá a pagar, recibir, controlar tus finanzas las 24 horas estés donde estés. Disponible en www.bancognb.com.py, App Store, Google Play y App Gallery. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Continuamos aquí en Líderes con el senador Silvio Velar. Senador, ¿quién va a ser el candidato a presidente por el Partido Colorado en el año 2028? Pedro Aliana. Pedro Aliana. Sí, sin dudar. Lo escuché hace pocos días en una entrevista de una radio que usted decía, yo no tengo la carrocería para llegar a ser candidato a presidente por el Partido Colorado. ¿Por qué usted no tiene la carrocería, senador? Y yo soy un hombre, yo soy un son político, que me inicié muy joven y he cometido errores. Entonces, yo no soy de aquellos que ocultan bajo la alfombra la basura. El trato a mí me golpeó enormemente. Yo he pedido disculpas, he pedido públicamente perdón por mis errores
creo que gran parte de ese electorado ya me ha otorgado o dispensado las disculpas por eso. Hice muy buena elección, pero mi análisis es que yo soy un político muy fuerte dentro del partido. Yo puedo competir con cualquiera dentro del Partido Colorado, pero eso es insuficiente para ganar unas elecciones generales. Yo soy un buen candidato para internas, pero no sé si lograría cautivar ese voto independiente o de otros partidos políticos. ¿No se gana la presidencia solo con votos colorados? Yo creo que en las próximas competencias electorales, que van a ser aún más exigentes, necesitamos que el candidato logre captar votos, así como lo hizo Santiago Peña, como lo hizo también Marito en su momento, o como lo hizo Horacio Cartes en su momento, pudiera seguramente captar votos de los sectores independientes y de otros partidos políticos afines. Correcto, correcto. ¿Existe Dios, senador? Existe, sí, el Todopoderoso. Yo soy un hombre bendecido. Si no fuese por Él, yo no estaría donde estoy. ¿Le tiene miedo a la muerte? Yo, no, todos creemos que en algún momento nos va a llegar la muerte, pero yo creo en el ser todopoderoso que nos permite tener la posibilidad de servirle a su semejante hasta que Él diga basta. ¿Tiene o podría tener, senador, un amigo muy cercano que sea marcadamente anticolorado? Sí, puedo tener, y tengo amigos que son muy buenos amigos que son anticolorados y con quienes debatimos. Yo tengo compañeros de facultad. Nosotros los politólogos somos muy especiales. A veces nos reunimos y tengo amigos quienes tienen la característica de escarbar hasta el último y terminamos con confrontaciones dialécticas interesantes por su marcado anticoloradismo. Senador, ¿cuál fue el mejor consejo que le dieron en la vida? El honrar a papá y mamá. ¿Quién le dio el consejo? Me dio un sabio amigo de la actividad privada. ¿Le hizo caso? Le hago caso. Senador, ¿qué libro está leyendo en este momento? Nexus de Yuval Noah Harari. Me imagino que habrás leído Sapiens. Sí, leí los tres. ¿Leíste los tres? Sí. A mí me gustó más Sapiens que Homo Deus y 21 lecciones. Las 21 lecciones. Sí. Me quedo con Sapiens. Creo que Nexus es interesante porque nos habla de ese desafío de la inteligencia artificial. Yo también tengo mis temores con respecto. Creo que tendríamos que analizar muy bien, la humanidad tendría que analizar muy bien de cómo regular la inteligencia artificial. Harari lo plantea de una manera muy didáctica y apela a la historia. Como yo soy una persona a quien le gusta la historia, siempre recurro a la historia porque digo que la historia se vuelve a repetir cada 10, cada 50, cada 100, cada 1000, 2000, 3000 años. Y bueno, ¿por qué razón? Porque el ser humano es el mismo desde que es un ser humano. Senador, un gustazo, un placenterazo conversar con usted. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. El gusto es mío y no te olvides de leerlo a Byung-Chul Han. Voy a leer. Acá tomé nota, Infocracia. Infocracia. Y mi primer libro, La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Está tomado. ¿Está tomado, verdad? Está tomado. Bueno, gracias, senador. Un verdadero placer poder estar contigo. Gracias, senador. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.